mi nombre es Oscar Benítez y hoy vengo a hablarles sobre la definición de la derivada. En algún momento hemos escuchado hablar o escucharemos hablar sobre que la derivada es la recta tangente a una curva. Entonces aquí lo ilustramos gráficamente. Esta curva verde, aquí como se ve, es una parábola, es una función cuadrática. Esta curva roja que está aquí vendría siendo la recta tangente a esa curva en el punto Q. Entonces, para hacer la definición de la derivada, construimos esto desde una curva, una recta que pase por el punto Q y por el punto R. Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí este punto estaría dado por las coordenadas X, aquí, y acá sería f de X. Aquí tenemos esta proyección de este punto R, del punto R que vendría por acá. Entonces, supongamos aquí, si aquí tenemos X1 y aquí tenemos X2, entonces aquí tendríamos f de X2. Como ya sabemos, la pendiente de la recta está dada por, la pendiente de la recta estaría dada por Y2, o sea, f de X2 menos f de X1 sobre X2 menos X1. Pero supongamos entonces que X2 menos X1, no supongamos, esto es delta de X, pero también le podemos llamar H. Aquí tendríamos entonces que la pendiente va a ser igual a f de X más H menos f de X sobre H. Aquí tenemos lo que sería la pendiente de esta recta. Pero ¿qué pasa si este delta X, que ya llamamos H, lo vamos reduciendo, es decir, este punto R viene bajando gradualmente, de tal manera que el delta de X se reduzca gradualmente y cada vez vaya tendiendo más a cero. Esto lo vamos a mostrar en GeoGebra. Entonces, aquí tenemos, como ya les mostré, el punto R sería este. Tenemos que el punto R está por acá arriba, el punto Q está aquí, y veamos el tamaño de delta X. Tiene este tamaño. Entonces, lo que sucedería si vamos haciendo que el punto R se acerque cada vez más al punto Q, delta de X se va reduciendo y se va reduciendo cada vez más, pero la pendiente de la recta cada vez se parece más a la pendiente de la recta tangente. Si vemos que se van acercando la recta tangente, que es la recta roja, y la recta secante que teníamos inicialmente, secante porque corta la curva en dos puntos, vendría siendo la recta gris. Entonces, como veníamos diciendo, delta X se va reduciendo y la pendiente de la recta se va acercando cada vez más a la pendiente de la recta tangente. Aquí se va acercando muchísimo más hasta que al final tenemos que R es igual a Q, por ende delta X es igual a 0. ¿Y qué sucede con la recta secante? Ahora coincide con la recta tangente. Entonces, de esta forma definimos, teniendo esto que está aquí,
Ahora decimos que la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la derivada de f de x, que va a ser denotada como f' de x, que a su vez es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y aquí tenemos la derivada, la definición formal de la derivada estaría dada por esta expresión. Entonces, para ello vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo para demostrar que esto es así. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 3x. Si utilizamos la regla de derivación, la más sencilla, la que nos enseñan en el colegio, esto sería igual a f' de x, aquí bajamos el exponente, 2x, y al exponente le restamos 1, más, bajamos el exponente, sería 3 por 1, y al exponente le restamos 1. Entonces la derivada estaría dada por la expresión 2x elevada a la 2 menos 1 es 1, más 3 por 1 que es 3, por x elevado a la 1 menos 1 es 0, y sabemos que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces de esta forma aquí tenemos la derivada de la función. Ahora vamos a aplicar la definición de derivada para llegar a esta expresión. Si tenemos que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, y tenemos que f de x es esta expresión, x al cuadrado más 3x. Entonces la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí lo que hacemos es que donde está la h, donde está la x, sumamos h. Entonces tenemos x al cuadrado. Esto quedaría x más h al cuadrado más 3 que multiplica a x más h menos f de x. Entonces f de x sería x al cuadrado más 3x sobre h. Vamos a desarrollar estos paréntesis, a desarmar los paréntesis. Nos quedaría entonces que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado más 3 por x más 3 por h menos x al cuadrado, y aquí menos por más sería menos 3x sobre h. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Seguimos con que la derivada de f de x va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0. Aquí tenemos x al cuadrado positivo y x al cuadrado negativo se cancelan. Tenemos, aquí sería 3x, aquí me equivoqué, aquí sería 3x porque 3 por x es 3x. Entonces tenemos 3x positivo menos 3x negativo, y nos quedaría entonces 2hx más h al cuadrado, este y este,
más 3h sobre h. Aquí vemos que podemos factorizar h y nos queda entonces que la derivada de f de x va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de h, que multiplica a 2x más h más 3 sobre h. Esta h la podemos cancelar con esta y nos queda entonces que f' de x va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 3. Ahora, evaluando el límite, ¿qué tenemos que hacer? Donde está h vamos a reemplazar por 0. Aquí no hay h, entonces esto se comporta como si fuera una constante en el límite. Entonces el límite de la constante sería la misma constante, más h, pero como h tiende a 0, aquí colocamos 0. Más 3, como es una constante, queda igual. Entonces tenemos que la derivada de f de x va a ser igual a 2x más 3, tal como lo habíamos obtenido con la regla básica de derivación. Entonces aquí de esta forma ya queda explicada la definición de la derivada. Bueno, aquí hablamos solamente de la recta tangente a una curva, pero la derivada se ve como razón de cambio. Una razón de cambio, supongamos si estamos hablando de movimiento. Aquí tenemos una distancia y aquí tenemos el tiempo. Entonces, en física sabemos que la velocidad está dada por la distancia recorrida entre el tiempo, delta x sobre delta t. Aquí tenemos la velocidad. Esto es una razón de cambio, es la forma en que la distancia varía con respecto al tiempo, y a esto se le llama velocidad. Entonces aquí en esta recta secante tendríamos una velocidad promedio, y cuando este punto se acerca cada vez más al punto Q, cuando el punto R se acerca cada vez más al punto Q, haciendo que delta de x tienda a 0, ya no sería una recta secante, ya sería una recta tangente, porque toca a la curva en un solo punto. Entonces esa recta tangente se le llamaría la velocidad instantánea, que sería llamada de esta forma, dx dt, porque ahora los incrementos son infinitesimales. Espero que este tutorial haya sido de mucha utilidad y los invito a que dejen su like, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.